Rockefeller y la biología molecular. La Fundación Rockefeller y el desarrollo de la biología molecular. La Fundación Rockefeller. Esta parte de la historia comienza en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando una nueva raza de capitalistas se desarrolló al abrigo de la rápida industrialización que se produjo en aquel país. Armados de una moral protestante de respeto a Dios, al trabajo y al dinero, el orden no tiene por qué ser necesariamente este. Nombres como los Rockefeller, Ford, Vanderbilt y Carnegie prosperaron y forjaron en parte el país que hoy conocemos. Su modo de actuación fue parecido, una gran falta de escrúpulos en el trabajo, pero unas ciertas preocupaciones religiosas y sociales que transformaron en filantropía. Un caso paradigmático es el de John D. Rockefeller, 1839-1937, un magnate del petróleo que hizo una inmensa fortuna al frente de su compañía, la Standard Oil, primero en los campos petrolíferos de Pensilvania y luego en los que fueron apareciendo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Su modo de actuación fue tan duro y sus planes tan ambiciosos que se ganó la animadversión de parte de los poderes políticos, que vieron en el formidable hombre de negocios un peligro para la libertad de mercado. De la mano de Theodore Roosevelt, el gobierno estadounidense creó una legislación antimonopolio con el objeto primordial de parar los pies a la Standard Oil, tan poderosa que de su partición se crearon varias de las más grandes compañías que hoy conocemos, tales como Mobil, Chevron, Amoco, Conoco y Atlantic. Rockefeller tenía ciertas inquietudes sociales, animadas fundamentalmente por su mentor espiritual, el reverendo baptista Frederick Gates, quien empujaba al magnate petrolero a que a Dios le fuera más fácil concederle un puesto en el cielo. El reverendo Gates era un firme convencido de la necesidad de educar y cuidar a los más desfavorecidos, pero en este último caso, la medicina debía ir acompañada de la investigación que tuviera como fin la eliminación de las enfermedades. Gates convenció a Rockefeller para que creara en 1901 el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, embrión de lo que sería medio siglo más tarde la Universidad Rockefeller de Nueva York. John Rockefeller y Frederick Gates están también ligados al nacimiento en 1890 de la Universidad de Chicago. Años después, en 1913, Rockefeller creó la fundación que lleva su nombre, que no fue la primera estadounidense, pero sí la más grande, a enorme distancia de las demás, gracias al gran número de acciones de sus propias compañías que el magnate estadounidense donó a la fundación. Las principales preocupaciones de la fundación tenían y tienen que ver con la salud, educación y alimentación de las capas más desfavorecidas, aunque durante los primeros años ofreció algunos lados oscuros tales como una cierta ideología que fomentaba la superioridad de los anglosajones sobre el resto de los hombres y el apoyo de proyectos eugenésicos. Un cambio fundamental en la Fundación Rockefeller en el tema que nos ocupa tuvo que ver con la llegada a la dirección de la División de Ciencias Naturales del matemático estadounidense Warren Weaver, interesado en el campo de la biología y en aplicar esta disciplina enfoques y técnicas físicas. El cambio en la filosofía de la fundación no tuvo que ver solo con la llegada de Weaver, sino que estuvo también motivado por los efectos de la Gran Depresión, causados según los ideólogos de la fundación por el poco conocimiento que tiene el hombre de sí mismo y de las fuerzas que le rodean. La fundación, que hasta ese momento había financiado en gran medida proyectos relacionados con la física, diseñó un programa que abarcaba, entre otras cosas, el estudio de la fisiología, las hormonas y la nutrición. La ideología que encerraban algunas de las propuestas de ese nuevo programa es bastante criticable. ¿Puede el hombre controlar de manera inteligente su propio poder? ¿Podemos desarrollar una genética con la que poder generar en el futuro hombres superiores? ¿Podemos obtener un conocimiento suficiente de la fisiología y la psicobiología del sexo para que el hombre pueda llevar un control racional de este peligroso aspecto de la vida? ¿Podemos resolver los misterios de las diversas vitaminas? ¿Puede el hombre adquirir suficiente conocimiento de sus propios procesos vitales de tal manera que podamos esperar racionalizar el comportamiento humano? En 1934, y después de que varios aspectos de este programa, fundamentalmente los dedicados a la psicobiología, fueran muy criticados, el programa se reorientó hacia un mayor esfuerzo en la biología fundamental y en la aplicación a esta disciplina de técnicas físicas y químicas. Weaver fue en 1938 la primera persona que dejó escrita una definición del término biología molecular que dio nombre al programa lanzado por la Fundación y que supuso un gran impulso a las técnicas biofísicas que tanto ayudaron al establecimiento de esta disciplina. Entre los estudios que la Fundación Rockefeller está apoyando se encuentra una disciplina relativamente nueva que podría llamarse biología molecular, en la que están siendo usadas modernas y dedicadas técnicas para investigar detalles cada vez más minúsculos de ciertos procesos vitales.
La fundación inyectó también dinero en la ciencia europea mediante el apoyo, entre otras, a instituciones científicas de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia y España. Sin embargo, su principal actuación se centró en los Estados Unidos, de tal manera que se puede afirmar, sin caer en la exageración, que la Fundación Rockefeller, junto con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, fueran las principales responsables de que el liderazgo de la naciente biología molecular pasara del viejo al nuevo continente. Esto se consiguió mediante una fuerte inversión de dinero con el que se apoyó no solo su propio instituto de investigación, sino a un cierto número de universidades tales como la Universidad de Chicago, la de Wisconsin o la Caltech en el sur de California. Esta última universidad, en parte gracias a la ayuda de la Fundación Rockefeller, llegaría en muy pocos años a ser la referencia mundial en el campo de la naciente biología molecular, al contar entre sus científicos a figuras como Morgan, Sturtevant, Doshansky, Pauling, Corey, Beatley, Delbruck, etc. Además, financió los proyectos de científicos tan importantes como Morgan, Pauling, Beatley, Delbruck, Levine, Mirsky, etc. Y organizó un sistema de becas para que los jóvenes investigadores estadounidenses y europeos pudieran visitar laboratorios de ambos lados del Atlántico. Finalmente contribuyó con fondos al desarrollo de varias de las técnicas, pero también a la compra de los nuevos equipos desarrollados, tales como espectrofotómetros, ultracentrífugas, difractómetros de rayos X, contadores Geiger, etc. Cromatografía. Probablemente la técnica que más ha influido en la biología molecular hasta el advenimiento de las modernas técnicas de ingeniería genética es la cromatografía. Esta técnica de separación de moléculas se basa en la disolución de una muestra compleja en una fase móvil, que puede ser un líquido o un gas. La fase móvil se hace pasar por una fase inmóvil, una matriz que es invisible con la anterior y en la que los componentes a separar tienen distinta movilidad. Según la matriz escogida, la separación se producirá de acuerdo a su carga, su hidrofobia, su tamaño o su capacidad de unirse en mayor o menor grado a grupos químicos particulares. El primer científico que hizo uso de esta técnica fue el botánico ruso Mikhail Shved, quien en 1903 fue el primero en descubrir su uso y quien acuñó el término cromatografía, del griego cromos, color, y grafos, escritura, para explicar la forma en que eran separados por la técnica los pigmentos vegetales que él estaba purificando. A Schmidt se le ocurrió pasar el extracto de las plantas en una columna que contenía polvo de tiza y observó cómo se separaban los colores de los diferentes pigmentos. La técnica comenzó a popularizarse a los pocos años, fundamentalmente a través de la escuela orgánica alemana, y sirvió al grupo de Richard Wohlstetter para purificar y caracterizar la clorofila y otros componentes y pigmentos de las plantas. Otros muchos científicos utilizaron esta técnica, que llegó a ser tan popular entre los químicos orgánicos que uno de los líderes de la escuela alemana de química, Heinrich Wieland, se quejó amargamente de que las técnicas clásicas se estaban abandonando por la recién llegada cromatografía. Hasta ahora habíamos gastado mucho esfuerzo en destilar, cristalizar y recristalizar. Ahora vienen estos nuevos científicos y simplemente añaden la solución a un pequeño tubo. Sin embargo, la cromatografía tuvo su desarrollo fundamental a partir de los trabajos de los británicos Archer J. P. Martin y Richard M. Singe, quienes en 1941 y trabajando en Leeds para la Asociación de Industrias de la Lana, desarrollaron la cromatografía líquida de reparto. En sus primeros experimentos en 1940, Martin y Singe utilizaron gel de sílice que se usaba entonces como agente de secado en las balanzas y lo empaquetaron en una columna. Disolvieron una serie de aminoácidos en cloroformo y los hicieron pasar por aquella. Después añadieron un agente de tinción, el naranja de metilo, y observaron cómo en la columna aparecían distintas bandas de color. Durante los siguientes años trabajaron en las mezclas de disolventes y los tipos de silicatos, con el fin de obtener mejores separaciones. Martin continuó durante toda su vida trabajando en el desarrollo de otros métodos cromatográficos y en colaboración con los científicos Ralph Constant y Andrew H. Gordon, desarrolló la técnica de cromatografía en papel, en la que éste actúa de fase inmóvil. Además, los tres tuvieron la idea de hacer correr la muestra en el papel en 2 dimensiones, cambiando en cada una de ellas la fase líquida con el fin de conseguir una mejor separación de los componentes. Esta es la técnica que utilizó Frederick Sanger en el desciframiento de la secuencia de la insulina y la que modificó Erwin Chargaff para estudiar la composición nucleotídica del ADN. Además, en 1950, Martin y su colaborador Anthony James desarrollaron la técnica de cromatografía de gases que tanta importancia iba a tener en la industria y en la biología molecular. Tal es la importancia del desarrollo de las técnicas cromatográficas que a Martin y a Singe les fueron concedido el Premio Nobel de Química en 1952
tan solo 11 años después de las primeras descripciones de la técnica. Centrifugación. Otra de las técnicas que han influido en gran medida en el desarrollo de la biología molecular es la centrifugación, bien sea analítica o preparativa, y el principal valedor de esta técnica fue el sueco Theodor Svedberg, 1884-1971. Svedberg era un científico experto en coloides y durante sus primeros años trabajó fundamentalmente en la caracterización del movimiento browniano, estudios por los que le fue otorgado el Premio Nobel de Química de 1926. Las circunstancias de la concesión y el hecho de que fuera él mismo miembro de la comisión que los otorgaba fueron un poco embarazosas, y a partir de ese momento Svedberg decidió que sería merecedor del premio a toda costa. El interés de Svedberg por la centrifugación le había venido de su estancia en la Universidad de Wisconsin, donde conoció a Warren Weaver, profesor entonces de la citada universidad, quien había contribuido a desarrollar los primeros algoritmos para caracterizar la sedimentación de las moléculas cuando están sujetas a grandes fuerzas gravitacionales producidas por enormes velocidades de rotación. A la vuelta a su cátedra de química de la Universidad de Uppsala y con dinero de la Fundación Rockefeller, Svedberg desarrolló una primera centrífuga que podía aplicar fuerzas gravitatorias de 7000 veces la fuerza de la gravedad, y poco después otra que llegaba a las 100.000 veces. También ideó un dispositivo óptico para la observación de la sedimentación de las proteínas durante la centrifugación. Durante varios años, la ultracentrífuga de la Universidad de Uppsala fue la única en el mundo y el laboratorio de Svedberg se convirtió en un centro de peregrinación para los convertidos a la nueva técnica física. Financiado con dinero de la Fundación Rockefeller, durante los años 1926 a 1937, Svedberg midió las masas moleculares de más de 30 proteínas y otras muestras biológicas como ácidos nucleicos, y confirmó además que sus masas moleculares eran tan grandes como otras técnicas químico-físicas habían adelantado, lo que dejaba bien clara la naturaleza macromolecular de las proteínas. Uno de los grandes hitos de la utilización de la ultracentrífuga fue la colaboración entre el científico sueco y Wendell Stanley para el cálculo de la masa molecular del virus mosaico del tabaco, que resultó ser enorme, de unos 17 millones de Daltons. Este valor, único y reproducible, mostraba claramente que el tamaño del virus era homogéneo. De los valores de sedimentación se puede extraer la forma de la molécula bajo estudio, y Svedberg concluyó que la estructura del virus era muy alargada, lo que fue confirmado posteriormente mediante su observación en el recién desarrollado microscopio electrónico. La Fundación Rockefeller fue fundamental para que los diseños de Svedberg se trasladaran a los Estados Unidos, y pronto se instaló la primera ultracentrífuga en el Instituto Rockefeller para el uso de sus científicos, entre ellos Northrop y Stanley. Las centrífugas también comenzaron a utilizarse en su vertiente preparativa, y dependiendo de las fuerzas aplicadas se usaron en la separación de organelos y macromoléculas. Pronto, los estadounidenses comenzaron a desarrollar sus propias centrífugas, dotándolas de vacío para evitar el sobrecalentamiento y de motores eléctricos más fiables y silenciosos. Estos desarrollos, fruto de la colaboración entre los profesores Jesse Beans y Edward Pickles de la Universidad de Virginia, dieron lugar a la compañía Spinco, que durante muchos años fue sinónimo de centrífuga. Durante los primeros años 40, Spinco vendió más de 300 aparatos a centros estadounidenses, lo que da una idea del empuje que la nueva biología se estaba dando al otro lado del Atlántico, en una época en que los europeos se mataban entre ellos o posteriormente intentaban recuperar su maltrecho sistema científico. Es interesante destacar que el desarrollo de la centrifugación tuvo una importancia muy grande en los procesos de separación de los elementos radioactivos que llevaron al desarrollo de las primeras bombas atómicas. En este proyecto estuvo involucrado uno de los personajes señeros de la biología molecular, el físico británico Maurice Wilkins. Electroforesis. En el nacimiento de esta técnica, capital para el desarrollo de la biología molecular, está también la mano de Svedberg y de la entonces poderosa escuela sueca de química física. Svedberg había iniciado el proyecto de construir un aparato con el que se pudiesen separar compuestos utilizando su diferencia de carga eléctrica. La idea era sencilla, pero su desarrollo práctico estaba lleno de problemas técnicos, y tras sus primeros fracasos, Svedberg cedió su desarrollo a uno de sus discípulos, Arne Tiselius, 1902-1971. La electroforesis, de electroelectricidad y foros, movimiento, es una técnica de separación que se basa en el aprovechamiento de la diferente velocidad de migración de partículas cargadas a ser aplicado sobre ellas un campo eléctrico. Tiselius había desarrollado parcialmente la técnica durante su tesis doctoral, pero desanimado por los mismos problemas que había tenido Svedberg,
la difusión de las partículas durante el movimiento inducido por el campo eléctrico y el excesivo calentamiento del aparato, había abandonado su desarrollo. Sin embargo, durante una estancia en Princeton y tras unas conversaciones con científicos del Instituto Rockefeller sobre la necesidad de mejores técnicas de separación de proteínas, Tiselius retomó su interés en el desarrollo de la electroforesis. De regreso a Suecia, y después de varios años pudo solventar en parte los problemas citados anteriormente que limitaban la resolución o separación de las proteínas en bandas, y desarrolló aditamentos para que la electroforesis fuera también preparativa. Los primeros aparatos de electroforesis, denominados Tiselius en honor a su creador, eran aparatos enormes, caros y difíciles de usar. El principal problema era que las bandas eran detectadas no por medios químicos como en la actualidad, sino por medios ópticos muy complejos. En 1939 había 14 aparatos en Estados Unidos, 5 de ellos en el Instituto Rockefeller, la mayor parte comprados con dinero de la fundación. En pocos años, sin embargo, había ya varias compañías que comercializaban el aparato de tal manera que en los años 50 había ya varios cientos de unidades y fueron muchos más cuando los métodos de detección de las bandas se hicieron más simples y eficaces. A lo largo de los siguientes años se desarrollaron sistemas sólidos más perfeccionados y así el gel de sílice fue desplazado por el agar y este por la acrilamida. Los resultados que se obtuvieron inmediatamente fueron espectaculares, como por ejemplo la separación de las distintas proteínas del suero, lo que demostraba su homogeneidad. El mismo Tiselius, en colaboración con Anthony Cabot y Michael Heidelberg, pudo determinar que los anticuerpos se encontraban en la fracción gamma de las globulinas y consiguió purificarlas en 1937. Además, la electroforesis permitió observar a L. G. Longworth del Instituto Rockefeller que había diferencias de movilidad entre las mismas proteínas de personas sanas y enfermas, lo que supuso abrir una vía para el estudio molecular de las enfermedades. El desarrollo de la electroforesis fue tan importante para la ciencia en general que el Comité Nobel decidió conceder a Tiselius el Premio Nobel de Química en 1948. Isótopos. Otra de las técnicas que más ha contribuido al desarrollo de la biología molecular es el uso de isótopos. Fue en 1931 cuando Harold Urey del Departamento de Química de la Universidad de Columbia descubrió el deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno, y 4 años más tarde Rudolf Schonheimer y David Rittenberg de la misma universidad ya realizaron los primeros ensayos con material biológico en el estudio de intermediarios del metabolismo. La Fundación Rockefeller vio la potencialidad de la técnica y concedió dinero para el desarrollo de isótopos con vistas al estudio de material biológico. Urey descubrió muy pronto el nitrógeno 15, un isótopo pesado del nitrógeno que era muy adecuado para marcar proteínas. Sin embargo, y a diferencia del tritio, otro isótopo descubierto en aquella época, que podía ser detectado por medidores de radioactividad como el contador Geiger, para la detección del nitrógeno 15 era necesario un espectrómetro de masas, lo que encarecería en demasía su uso. El hecho de que la mayor parte de los isótopos que se pudieron generar en aquella época correspondían precisamente a isótopos no radioactivos hizo que, aunque no se dudase del potencial del marcaje isotópico, solo algunos laboratorios pudieran permitirse su uso. Además, los isótopos radioactivos que se produjeron al principio eran de una vida media muy corta y por tanto no eran fácilmente utilizables en aquella época en que los transportes eran muy lentos. La producción de isótopos radioactivos continuó desarrollándose, tal es el caso del fósforo 32, sintetizado por primera vez por George Hevesi, y el de carbono 14, sintetizado en 1940 por Martin Kamen y Samuel Rubin en el ciclotrón de Berkeley, construido en parte con dinero de la Fundación Rockefeller, lo que hizo mucho más fácil el uso de isótopos por parte de la comunidad científica. Sin embargo, el principal problema para la distribución de isótopos radioactivos era que su síntesis era monopolio del Estado estadounidense, el cual no permitió su comercialización hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cediendo a las presiones de las autoridades científicas, conscientes de la potencialidad de su uso. Los primeros experimentos con isótopos, algunos de ellos cruciales para la biología molecular, no tardarían en llevarse a cabo. También la Fundación Nobel apreció la importancia de los desarrollos sobre isótopos y concedió los premios Nobel de Química a Urey y Hevesi en 1934 y 1943, respectivamente. Microscopía electrónica. Esta técnica es una de las grandes aportaciones de la física a la ciencia en general y a la biología en particular. Su desarrollo tuvo lugar, como quizás no podría haber sido de otro modo, en Alemania, cuna y valedora principal de la revolución que en el campo de la física se produjo a principios del siglo XX.
El microscopio electrónico se basa de manera general en los mismos principios que gobiernan un microscopio óptico, excepto que en vez de fotones se usan electrones y que las lentes no están hechas de vidrio pulido, sino de solenoides que generan campos electromagnéticos y que permiten en los microscopios modernos discernir detalles con una resolución de 0.1 nanómetros. La capacidad de resolución del primer microscopio electrónico, diseñado en 1931 por los físicos alemanes Max Knoll y Ernst Ruska, era sin embargo mucho menor, cerca de 2 nanómetros, aunque suficiente para visualizar un gran número de muestras biológicas. La potencialidad de la técnica se hizo evidente enseguida, de tal manera que a los pocos años, la compañía Siemens en Alemania y la RCA en los Estados Unidos empezaron a comercializar los primeros aparatos. Fue en Alemania donde Ernst Ruska y su hermano Helmut obtuvieron las primeras imágenes de muestras biológicas, entre ellas la de un virus de la viruela de los ratones, 1938, y del virus mosaico del tabaco, 1939. Pronto el microscopio electrónico fue utilizado a ambos lados del Atlántico para estudiar su estructura y ciclo vital. El mismo Wendell Stanley utilizó el microscopio electrónico para confirmar la estructura del virus mosaico del tabaco, DMV por sus siglas en inglés. Un empuje formidable al uso del microscopio electrónico vino de la mano de los científicos de Cambridge, Sidney Brenner, Richard Horn y Hugh Hodgson, quienes desarrollaron a finales de los años 50 la técnica de tinción negativa, de fácil uso y que permite aumentar la resolución de las estructuras biológicas. Con este y otros adelantos, la microscopía electrónica se convirtió en parte del armamento de la biología molecular. Esta técnica mereció la concesión del Premio Nobel de Física a Ernst Ruska en 1986, más de 50 años después de la primera descripción de la técnica. De esta manera concluimos con una revisión del libro A la búsqueda del secreto de la vida, una breve historia de la biología molecular de Valpuesta J.M. Espero que la información que he recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que despedirme y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.